Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación, diagnóstico y manejo de la fibrosis pulmonar idiopática dirigida por nuestra ponente, la doctora Mari Carmen Venero Cáceres, médico asistente del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Venero, es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos. Agradezco la invitación y qué bueno que Telesalud siga haciendo este tipo de propuestas, sobre todo para nuestros pacientes. Voy a empezar con el tema que es muy importante y sobre todo porque este mes, el 7 de septiembre, se recuerda a la fibrosis pulmonar idiopática, que es una forma de presentación de la fibrosis que es muy extenso en realidad. Y vamos a empezar ahora sí. Muy bien. Entonces, fibrosis pulmonar idiopática es un subtipo que corresponde o forma parte de un gran grupo de enfermedades pulmonares que le llamamos enfermedades intersticiales. Como pueden ver en el gráfico, es una foto de una microscopía en la cual se notan los alvéolos, que recuerden que es la estructura donde va a finalizar la llegada del oxígeno a nuestros pulmones, y ellos están o se van a encargar de transportar el oxígeno hacia los vasos sanguíneos, que sería uno de estos. Pero como ven, las paredes de ese alvéolo están ya en fibrosis, ¿no? Están muy gruesas y por lo tanto el pasaje del oxígeno hacia los vasos sanguíneos se va a ver limitado. La difusión del oxígeno va a estar disminuida. Entonces, la enfermedad intersticial pulmonar se caracteriza por eso, por un daño a nivel del intersticio, que sería esta zona, que es justo donde eh, participa en el pasaje del oxígeno del alveolo hacia los vasos sanguíneos. Pero se ha visto que en estas enfermedades intersticiales no solo estaría afectada esta zona que es intersticial, sino también habría un daño a nivel de las células que forman en los alvéolos, incluso los vasos sanguíneos que lo rodean, e inclusive también yendo un poquito más allá, los bronquios terminales que están derivando en los alvéolos. Las formas de presentación de este tipo de enfermedades intersticiales varían mucho y por lo tanto sí es importante conocer cuáles son los factores de riesgo o a quiénes podrían dar estas enfermedades intersticiales. Se dice que hay una fase temprana en la cual deben haber algunos factores importantes. Las enfermedades intersticiales no son enfermedades comunes. Dentro de nuestra consulta en el Hospital Loaiza más o menos corresponden entre el 20 al 30% de nuestros casos y generalmente son pacientes que tienen cierta predisposición genética. Incluso se habla del término de fibrosis pulmonar familiar, cuando dentro de mi familia tengo por lo menos dos miembros de primera generación o dos familiares de primera generación con enfermedad intersticial o fibrótica. Además, es poco común que esta enfermedad se presente en personas jóvenes. Es generalmente a partir de los 50, 60 años que se hacen más frecuentes. O sea que tiene que ver con el envejecimiento celular. Y por tanto, también hay otros factores ambientales, como por ejemplo tabaquismo, exposiciones ocupacionales, como por ejemplo los que trabajan en minas, contaminación ambiental, microaspiraciones y algunas infecciones virales. Entonces, se dice que si yo tengo la predisposición genética y también podrían haber otros factores asociados como una edad avanzada o, por ejemplo, que yo tenga alguna enfermedad autoinmune, si yo tengo si esta inflamación se hace crónica, es decir, si pasa el tiempo y sigo eh, mm, estimulando con diferentes noxas a la zona alveolar, el epitelio de nuestros pulmones, entonces esta inflamación con el tiempo pasa a una enfermedad, a una fase tardía, en la cual a través de algunas células inflamatorias, los
fibroblastos o empieza a proliferar, a desarrollarse más colágeno, pero de una forma aberrante, en la cual empezaría a formarse focos de fibroblastos, y estos focos de fibroblastos derivan en otras células que son los miofibroblastos, y estos empiezan a depositarse en el intersticio, produciendo una matriz extracelular y el intersticio se va endureciendo, como vimos en la imagen anterior, con mayor depósito de colágeno, se empiezan a formar fibras y empiezan a proliferar estas hasta formar un pulmón fibrótico o endurecido y incluso en algunos casos ese pulmón se podría parecer a un panal de abeja, que es así un poco con con algunas quistes aéreos y endurecido. Por lo tanto, el paciente pues tiene limitaciones para respirar y algunas otras molestias como tos. Ahora, ¿todos los pacientes derivan en esta fibrosis? No. O sea, hay fibrosis o hay enfermedades intersticiales que pueden solo estar en zona inflamatoria o no fibróticas, y hay otras que sí pueden derivar hacia la fibrosis. Y un ejemplo de ello sería la fibrosis pulmonar idiopática que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, sí tengo que poner el contexto de qué es una enfermedad intersticial y las enfermedades fibróticas. En todo caso, sí conocer que dentro de las enfermedades intersticiales hay varios subtipos. Se dicen que hay hasta como 200 causas de enfermedad intersticial y solo una de ellas es la fibrosis pulmonar idiopática. Como ven acá, hay varios ejemplos de otro tipo de enfermedades, pero quería mencionarles las más comunes, como por ejemplo el hecho de tener una enfermedad intersticial o fibrótica asociada a enfermedad autoinmune. Por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoide, Sjögren, lupus, polimiositis, enfermedad mixta tejido conectivo, esclerosis sistémica, sí deberían pasar al menos por una evaluación por neumología para descarte. Todos estos pacientes con enfermedad autoinmune pueden desarrollar una enfermedad intersticial. No. Se dice, los rangos pueden oscilar entre el 20, 50%, dependiendo de la enfermedad. Pero justo es el neumólogo quien trabaja de la mano con el reumatólogo quien designará a quienes hay que hacer el screening, incluso un seguimiento o más cercano o no tanto, dependiendo de la enfermedad. ¿Qué otra enfermedad de las intersticiales es muy común? Neumonitis por hipersensibilidad, que es por inhalar proteínas que se encuentran en las plumas de las aves o proteínas que están en las paredes de los hongos. Entonces, estas son las formas más comunes, y la otra más común es la fibrosis pulmonar idiopática. Es una de las que se ha reconocido inicialmente hace muchos años y es una de las fibrosis que a partir de la cual derivan la mayoría de estudios, porque se caracteriza por presentar fibrosis progresiva. El resto de enfermedades, como les había mencionado, las autoinmunes y las de neumonitis por hipersensibilidad, pueden presentarse de forma aguda o no fibrótica, y también pueden presentarse de forma fibrótica y parecerse o tener ciertas características similares a fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, en neumología nos encargamos justo de em, evaluar con detalle cada uno de los casos, identificar qué tipo de enfermedad intersticial tiene, fibrótica, no fibrótica, si se trata de una enfermedad por tejido conectivo, por neumonitis por hipersensibilidad, o si es idiopática, porque el manejo en cada una de ellas es distinto. Entonces, en neumología nos encargaríamos de diferenciar una de otra. Como ven, los porcentajes o las prevalencias de cada una de estas enfermedades es distinta en los diferentes países. Por ejemplo, la fibrosis pulmonar idiopática, que se relaciona más al tabaquismo, es más frecuente en países europeos. Acá hay una estadística en Alemania que muestra fibrosis pulmonar idiopática hasta en un 32%,
mientras que la enfermedad intersticial asociada a tejido conectivo solo está en 21% y por neumonitis por hipersensibilidad solo en un 11%. Pero nuestras estadísticas podrían variar según la región y las exposiciones. Por ejemplo, en este registro de la India, que es uno de los más importantes, que contó con 1.084 pacientes con enfermedad intersticial, se observó que fibrosis pulmonar idiopática solo estaba en el 13% de casos, las que eran asociadas a enfermedad de tejido conectivo también en un 13% de casos, pero neumonitis por hipersensibilidad estaba cercana al 50% de los casos de enfermedad intersticial. La mayoría de estos pacientes estaba relacionado a la inhalación de una proteína que se encuentra en los hongos, y estos hongos estaban proliferando en estos dispositivos que funcionaban como aire acondicionado en los pacientes que desarrollaban. Nuevamente, todos los pacientes que tenían este dispositivo y estaban expuestos a los hongos desarrollaban enfermedad intersticial. No, sería solo aquellos que tenían cierta predisposición genética. No es que todos, o sea, no es que solo por comprar un aire acondicionado y no tener mantenimiento ya voy a desarrollar la enfermedad. No, tiene que haber otros factores que lo influyen. Pero este fue el caso que se describió en pacientes con enfermedad en la India. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y podría ser un referente similar a lo que está pasando en Perú, que lamentablemente no tenemos estadísticas. Pero, por ejemplo, en Brasil se ve de porcentaje muy similar, casi un 25% de neumonitis por hipersensibilidad, otro 25% de enfermedad de tejido conectivo y solo un 9 a 10% de pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Es muy bajo nuestro porcentaje, probablemente también muy similar en Perú. Esta gráfica nos sirve para resaltar lo que estábamos conversando. Todas las enfermedades intersticiales eh, progresan, no. Algunas pueden progresar, incluso hay algunas que son reversibles. Por ejemplo, esta enfermedad intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria, así se llama, es ocasionada por fumar. Entonces, una vez que el paciente deja de fumar, podría regresionar el daño intersticial. Y en cambio hay otras enfermedades como la fibrosis pulmonar idiopática, que esa sí se caracteriza por ser progresiva e irreversible. Entonces, está en nuestras manos identificar cuál de estas, em, eh, qué enfermedad intersticial tiene y luego como elaborar junto con el paciente qué factores de riesgo tendría para que esta enfermedad intersticial pueda progresar o en caso contrario incluso qué factores adyuvantes tendría para que esta enfermedad revierta o al menos se mantenga estable. Entonces, en adelante vamos a hablar de algunos términos como por ejemplo fibrosis pulmonar progresiva. Decíamos que la fibrosis pulmonar idiopática es el perfecto ejemplo de aquellas fibrosis que van a progresar, pero hay otro grupo de enfermedades intersticiales que pueden ser fibróticas, pero que pueden progresar y se parecen, digamos, en pronóstico a la fibrosis pulmonar o idiopática. ¿Cómo la podría reconocer? Aquellas que progresan serían que en el último año el paciente me diga que sus síntomas, ya sea tos o falta de aire, están empeorando, que haya una caída de la capacidad vital forzada en 5% en el último año o de la capacidad de difusión de monóxido de carbono en 10%. O que si yo comparase tomografías entre un año y otro, observara que tiene más signos de fibrosis como bronquiectasis por tracción o como más reticulación o simplemente más signos de fibrosis en relación a la tomografía previa. Entonces, empezamos a ver el curso de una fibrosis o de una enfermedad intersticial fibrótica. Por ejemplo, a partir de los 35 años, todos pasamos por esta caída fisiológica de nuestra capacidad vital, ujú, que es más o menos 35 mililitros por año.
Pero esto es lo que sucede en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Podría perder en un año, mientras que un sujeto normal podría perder solo 35 mililitros, un paciente con fibrosis pulmonar idiopática podría perder hasta 200 mililitros de capacidad vital en un año. Todos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática siguen la misma evolución. Se ve una evolución de distintas formas. Hay algunos pacientes que tienen una evolución lenta, una progresión lenta de la enfermedad. La capacidad pulmonar va disminuyendo poco a poco a lo largo de los años, se dice entre 3 a 5 años a partir del diagnóstico. Pero hay otros pacientes que tienen una progresión acelerada de la enfermedad con caída de la capacidad pulmonar rápidamente, por ejemplo, entre 1 a 2 años. Y hay otros pacientes que tienen exacerbaciones agudas, es decir, inicialmente progresión lenta, pero luego tienen como una exacerbación, y así pueden ir con varias exacerbaciones hasta que finalmente tiene una progresión, digamos, intermedia de la enfermedad. Entonces, saber si tiene fibrosis pulmonar idiopática u otra forma de fibrosis sí es importante porque ya ven que impacta en el pronóstico del paciente. Entonces, por ejemplo, acá se vio, em, estas serían pacientes que tenían diagnóstico de enfermedad fibrótica, pero no progresiva. Estos serían pacientes que tienen, la línea gris serían pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática y esta línea celeste sería pacientes que tienen fibrosis pulmonar progresiva. Entonces ya ven que el pronóstico, la sobrevida de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y los que tienen fibrosis pulmonar progresiva se parecen mucho. Entonces, a lo que nosotros estamos apuntando es justo eh, terapias que precozmente podríamos ayudar a que este paciente, esta caída pulmonar sea más lenta o o incluso que se estabilice en el tiempo o en el mejor de los casos incluso curar, que hasta el momento lamentablemente no hay una cura, pero sí se está intentando encontrar biomarcadores o imagínense un análisis de sangre en el cual yo podría determinar si este va a progresar antes de saberlo o incluso a qué velocidad va a progresar, ¿no? Eso es lo que todavía desconocemos, pero ya vieron que identificar qué tipo de fibrosis tiene, pues sí podría impactar en el pronóstico. Es así que en la actualidad contamos con algunos antifibróticos, em, con diferentes niveles de accesibilidad, pero ya ven que el porcentaje de pacientes que empiezan a usarlo con los años ha ido aumentando. Los antifibróticos que hacen eh, disminuyen o enlentecen la velocidad de progresión, hacen que esa progresión que habíamos visto tanto para pacientes con fibrosis pulmonar intersticial como o idiopática como fibrosis pulmonar sea más lenta, ¿no? Incluso en este gráfico muestra que los pacientes que toman antifibrótico tienen una mejor sobrevida que aquellos que no toman ningún antifibrótico, que estaré detallando también más adelante. Em, y esta tabla es muy interesante porque refuerza lo que hemos estado hablando hasta el momento. Si el caso fuera una fibrosis pulmonar idiopática, el 100% de ellos va a progresar. Pero si, por ejemplo, yo tengo una enfermedad fibrótica asociada a artritis reumatoide, solo el 40% podría progresar. El 60% podría mantenerse estable, siempre, por supuesto, con la terapia que el reumatólogo le instale. Y así, por ejemplo, casos como neumonitis por hipersensibilidad también podrían progresar entre 20 y 40%, pero hay casos, como ven, de fibrosis que no llegan a progresar. Entonces, la labor de identificar cuál de esa es y luego si está, determinar precozmente si está progresando o no, justo es labor del médico neumólogo.
este gráfico muestra en líneas, en un sombreado celeste, más o menos el porcentaje de pacientes que tienen enfermedad intersticial asociada a alguna de estas enfermedades y la línea sombreada en celeste hablaría de aquellos que teniendo esta enfermedad progresan, ¿no? Por ejemplo, como ven, en artritis reumatoide asociada a enfermedad intersticial, todos progresan, ¿no? Al parecer solo lo que está sombreado en celeste. Y hasta el momento, ¿qué factores de riesgo se reconocen para que una fibrosis empiece a progresar? Patrón de neumonía intersticial usual es un patrón caracterizado por mostrar panal de abeja en la tomografía. Eso el médico y el radiólogo lo pueden identificar. Entonces, si yo tengo ese patrón en mi tomografía, entonces es un factor de riesgo de que podría tener una fibrosis progresiva, pero recuerden que solo es un factor de riesgo. Ya está en las manos de mi médico que evalúe si realmente cumplo los criterios o no. O, por ejemplo, mientras más edad tengo, más de 70, 80 años, también es posible que tenga más riesgo de progresar. Luego, por ejemplo, si yo tengo artritis reumatoide y tengo fibrosis pulmonar por artritis reumatoide y encima fumo, pues probablemente sí esté condicionando a que mi fibrosis siga progresando. Entonces, ¿cómo diagnostico cada una de estas enfermedades? Porque les había explicado que es importante diferenciar cada una de ellas. Y mire que tengo que basarme en varios tipos de exámenes. Uno de los más importantes es la tomografía. No hay forma que a uno le diagnostiquen fibrosis pulmonar si solo cuenta con una radiografía. Tiene que ser tomografía e incluso una tomografía de alta resolución, que la mayoría de establecimientos ya la realiza. Como ven, acá hay unos gráficos en los cuales ven una tomografía con el patrón de New. Ahí pueden ver un patrón que simula al panal de abejas, la panalización. Entonces al paciente le tengo que pedir tomografía y por supuesto tengo que saber cómo está funcionando su pulmón. Como mínimo, se le puede hacer una espirometría. La espirometría me podrá decir qué capacidad vital tiene el paciente. Luego, a veces necesitamos algunos análisis de sangre para determinar si tienen alguna enfermedad autoinmune oculta. Por ejemplo, hay pacientes que empiezan con daño fibrótico pulmonar y después se descubre que tienen alguna enfermedad autoinmune, como el ejemplo que poníamos de artritis reumatoide. Entonces, por eso a todos los pacientes que vienen con enfermedad intersticial se les hace unos exámenes de sangre para ver si tienen alguna enfermedad reumatológica oculta que no se haya manifestado de otra forma más que en el pulmón. Y es muy importante a veces para casos difíciles una discusión multidisciplinaria. En el Hospital Loaiza tenemos radiólogos, reumatólogos y neumólogos y patólogos que se han preparado para este tipo de enfermedades y discutimos los casos más difíciles. A veces, en algunos casos, tendríamos que recurrir a broncoscopía o hasta biopsia pulmonar, aunque son casos muy poco frecuentes y a veces con exámenes no invasivos podríamos llegar también a diagnósticos definitivos o de alta confianza. Entonces es todo el proceso que seguimos cuando vemos una enfermedad intersticial, evaluamos al paciente, una historia clínica para ver si tiene exposiciones, si tiene algunos signos clínicos de alguna enfermedad reumatológica y luego evaluamos, a veces hacemos discusiones multidisciplinarias y según eso identificamos cuál de las fibrosis es, si es fibrótica, si no es fibrótica y según eso decidimos qué manejo requiere el paciente. Entonces, quería hablar algo muy importante que es la imagen. La imagen yo creo que es uno de los pilares de nuestro diagnóstico y han visto, o sea,
para alguien que no tiene el ojo entrenado, digamos, en este tipo de tomografías, podría decir que todas se parecen mucho, o que todas tienen un patrón muy similar. Y en todo caso, lo que tienen entre todas ellas es que son enfermedades fibróticas, pero esta, por ejemplo, es por esclerosis sistémica, este es por neumonitis por hipersensibilidad, esta es por artritis reumatoide, esta es una fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, hacer esa diferenciación requiere de no solo la tomografía, sino del contexto clínico, de exámenes de laboratorio, etcétera. Entonces, en radiografía es muy importante, eh, digamos, el primer paso con el que un paciente generalmente llega a nuestra consulta es con una radiografía. Y si hay médicos también en nuestro auditorio, em, podrán observar que en esta radiografía digital, pues los vasos sanguíneos están como que muy pronunciados y eso podría em, podría dar sospecha de que el paciente tenga alguna enfermedad intersticial. Pero si yo sigo la dirección de estas líneas, de estas opacidades lineales, eh, y veo que incluso ya no llegan hacia el tercio externo de la radiografía pulmonar, entonces yo podría asumir que son solo vasos sanguíneos y no una enfermedad intersticial. Em, y en todo caso, dejar la apreciación a una tomografía o derivar a neumología, porque hemos tenido muchos casos que vienen pacientes con estas radiografías, con diagnósticos de fibrosis pulmonar y vienen em, con el temor de que podría tratarse de una enfermedad fibrosante progresiva y pues cuando ni siquiera el diagnóstico se hace con radiografía, sino con tomografía. Bueno, y acá al costado ven una imagen ya con cambios muy groseros que sí, pues en este caso sí se cambia pulmonar. Y también reconocer que a medida que avanza la edad es muy común que veamos ciertos hallazgos como por ejemplo estas pequeñas líneas que se llaman atelectasias y que son lesiones que podrían aparecer con la edad de forma normal y no quiere decir que él tenga un pulmón que está con fibrosis o que está digamos, con inicios de fibrosis, ¿no? Entonces, todo ese tipo de hallazgos radiológicos tiene que ser evaluados por un especialista en el tema. Entonces, les decía, la tomografía eh, de alta resolución que me da cortes de 1 milímetro, mire con qué resolución, o sea, me da detalles de la imagen que no me podría dar una tomografía con cortes de 10 milímetros o de 5 milímetros. Y entonces empezamos justo a hablar de esta fibrosis pulmonar idiopática, que es una de las que es una de las fibrosis que siempre va a progresar, que al parecer en nuestro medio no es muy común, pero sí es importante que la puedan reconocer. Generalmente esta va a aparecer a partir de los 60 años. Si alguien me dice que tiene 40 años y que tiene fibrosis pulmonar idiopática, yo dudaría mucho y buscaría más bien otras formas de fibrosis. Este tipo de fibrosis además es más común en los varones, incluso podría ser más común hasta 2 a 1 con respecto a las mujeres. En este tipo de fibrosis, cuando examinamos al paciente, escuchamos crépitos en las bases tipo velcro. Si conocen el velcro, entonces es como cuando se separan las láminas y empieza a sonar de esa forma en el pulmón. Generalmente el paciente viene refiriendo tos, pero es una tos crónica, es decir, una tos llamada de más de 3 meses generalmente. Ahora, tos es un síntoma que puede ser tanto de fibrosis pulmonar idiopática, pero también puede ser otros tipos de fibrosis, por supuesto. Incluso cuando el paciente viene con tos, no solo quedarnos en el diagnóstico de fibrosis, sino tendrá que evaluar si tiene otros factores que estimulan tos, como reflujo gastroesofágico, si tiene apnea obstructiva del sueño, incluso rinitis alérgica, goteo postnasal, ¿no? Entonces, porque hay varios mecanismos por el cual se podrían conducir a tos. La otra queja muy frecuente es disnea o falta de aire.
¿no? Entonces, según escalas, podemos establecer qué grado de disnea tiene, del 0 hasta el 4, y en el seguimiento, justo evaluar si el paciente tiene una disnea 0, si en el siguiente control ya pasó a 2, a 4, o si más bien mejoró, ¿no? Entonces, esas escalas nos sirven para eso. Y por supuesto, la tomografía, esta sería la tomografía típica de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, con áreas de panalización en las bases. Si ven, claramente se parece a un panal de abejas. Esta es una tomografía también de un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, pero no es típica, ¿no? No tiene la panalización, pero sí tiene otros hallazgos fibróticos, igual que esta. Entonces, como ven, no es exclusivo, o sea, no es que si tengo que encontrar panal de abeja, solo así podría llamar fibrosis pulmonar idiopática, no es cierto, hay otros patrones que se pueden parecer y hay que dejarlo en manos de expertos, neumólogos y radiólogos para definir qué tipo de patrón tiene. Entonces, para yo más o menos tener una alta confianza en mi diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, generalmente la pensaría en un paciente de sexo masculino, más de 60 años, que haya fumado o que actualmente fume, con crépitos tipo velcro al examen físico, a la auscultación, que tenga acropaquias que son como incremento del volumen de las extremidades distales de las manos, por ejemplo, y que no tenga ningún análisis o ningún signo de enfermedad reumatológica, que no haya estado expuesto a ninguna proteína de aves ni de hongos. O sea, que yo tengo que haber descartado todos los otros tipos de fibrosis y con una tomografía que me diga que tenga un patrón de panalización, pues ahí claramente yo podría tener una alta confianza en mi diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Pero si no fuera el caso, si por ejemplo cumpliera alguna de estas características, pero yo veo que tiene algunos signos de artritis, entonces yo ya no estaría pensando en fibrosis pulmonar idiopática, sino buscaría otro tipo de causa. Y entre ellas, entre sus confusores, es decir, entre patrones tomográficos, incluso tos, disnea, tal y como las presenté, pues tengo que diferenciarla de esta que se llama neumonitis por hipersensibilidad. Les decía, aparece por exposición a antígenos de aves. Esos antígenos, esas proteínas pueden estar en sus plumas o en sus desechos. Y por tanto, mi interrogatorio, mi historia clínica tiene que ser muy amplio, si fumó, no fumó, qué tipo de... Esta sería una historia clínica para un paciente con enfermedad intersticial y esto es todas las preguntas que yo debería hacer para ver si tiene alguna exposición. Por ejemplo, los hongos pueden estar en lugares donde hay mucha humedad y le pregunto si es usuario de ir a saunas, o por ejemplo hidromasajes, qué tipo de ocupación tiene, por ejemplo, el pulmón del granjero, los hongos se han encontrado en la paja, en los granos, o por ejemplo, si es carpintero, porque hay también hongos que se han encontrado en el acerrín o en las maderas, etcétera. Entonces, mi interrogatorio de si tiene alguna exposición en el trabajo, en el hogar, algún pasatiempo u otros, es todo interrogatorio que tengo que realizar para acercarme al diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. Entonces, esta, por ejemplo, puede aparecer de una forma no fibrótica, que ven como pequeños nódulos, estos puntos o estas opacidades en forma de puntos, que son unos nódulos. Es una enfermedad que se caracteriza porque no solo inflama el intersticio, sino también la vía aérea y por eso da estas imágenes de distintas densidades, porque acá se está atrapando aire. Y también hay las formas fibróticas, como ven, al que no tiene el ojo entrenado podría decir, ah, esto también parece una fibrosis pulmonar idiopática, pero en este caso se trata de una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica. Para el diagnóstico a veces podemos valernos también de el conteo de linfocitos en una broncoscopía, cuando realizamos broncoscopía, discutimos también de forma multidisciplinaria y en algunos otros casos también se puede recurrir a la biopsia pulmonar.
Entonces, mi grado de confianza de diagnóstico va a estar en función de cómo es la tomografía, de si tiene una exposición o no, de, por ejemplo, la necesidad de algún conteo de linfocitos en un aspirado bronquial o lavado broncoalveolar en broncoscopía incluso hasta biopsia, ¿no? Entonces, según lo que yo tengo, mi confianza de diagnóstico podría ser alta o no. La otra enfermedad que puede ser de presentación similar a la fibrosis pulmonar idiopática y que es muy prevalente son las enfermedades de tejido conectivo. Les decía, todas las enfermedades reumatológicas autoinmunes van a desarrollar enfermedad intersticial, no. Es muy variable, por ejemplo, artritis reumatoide entre un 30 y 60%, em, em, Sjögren entre un 10 a un 30, y la verdad, estas prevalencias varían en cada región también. Entonces, en la evaluación del paciente con enfermedad intersticial, siempre tengo que observar las manos, si tiene úlceras en los ojos, si tiene algunas manchas en la piel, porque eso podría ser signos de enfermedades reumatológicas y por lo tanto serían puntos a favor de encontrar una causa de enfermedad intersticial. A su vez, algunas enfermedades, hay características radiológicas, por ejemplo, la neumonía intersticial usual que viene panalización es muy frecuente en artritis reumatoide, pero menos frecuente en lupus, por ejemplo, ¿no? O enfermedad de tejido conectivo. Entonces, a veces sí pedimos algunos marcadores en sangre y observamos si tienen lo mínimo que solicitamos cuando viene un paciente con enfermedad intersticial, son, por ejemplo, análisis tipo factor reumatoideo, proteína C reactiva, anticuerpos antinucleares o anticitoplasmáticos, y eso evaluamos para ver si hay algún signo de enfermedad reumatológica. Finalmente, ¿qué tratamientos tenemos hasta el momento? En el mecanismo de fisiopatológico de la fibrosis, como ven, se han determinado diferentes puntos, entre ellos hasta el momento, dentro del mecanismo, recuerden, habíamos hablado del pasaje de estos fibroblastos a miofibroblastos y el depósito de colágeno formando una matriz extracelular que finalmente deriva en panalización. Entonces, hasta el momento tenemos dos drogas aprobadas, que es la pirfenidona y la otra, el nintedanib. Ambos actuarían, digamos, evitando que esta matriz extracelular se deposite, evitando que los fibroblastos pasen hacia miofibroblastos o que se diferencien en miofibroblastos y estos por consiguiente en ese depósito de matriz extracelular, ¿no? Entonces, según momento en que diagnosticamos la fibrosis, podríamos ah, indicar solo antifibróticos o drogas que solo mantengan eh, la inflamación o disminuyan la inflamación y así evitemos que pase a este momento de fibrosis. Entonces, dependiendo de la causa, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una fibrosis pulmonar idiopática, pues como alternativas tenemos pirfenidona o nintedanib, pero si se trata de otro tipo de enfermedad intersticial, como por ejemplo asociada a artritis reumatoide, entonces sí tendríamos otras alternativas que generalmente las vemos en forma conjunta con el reumatólogo, entre ellas drogas modificadoras de artritis, como por ejemplo metotrexate, rituximab, Abatacept, bueno, entre otras, ¿no? Y así, cada una de las enfermedades tendría distintas alternativas y el manejo de si debemos combinar algunos agentes entre inmunosupresores y antifibróticos también es decisión multidisciplinaria. Entonces, les presento brevemente los estudios que validaron, por ejemplo, pirfenidona, en los cuales se ve que los pacientes que tomaron pirfenidona tenían una caída más lenta de la capacidad pulmonar en relación que aquellos pacientes que no tomaban pirfenidona.
Dentro de los eventos adversos más frecuentes cuando uno toma ese medicamento, se ha descrito náusea y fotosensibilidad o rash. En cuanto al nintedanib, es una medicación que también se ha visto que enlentece la caída de la capacidad vital. Acá ven como los pacientes que tomaban nintedanib tienen una caída de la capacidad vital más lenta en relación a aquellos que no tomaban el producto y tenían una caída más rápida de la capacidad vital. Los eventos adversos más frecuentes por esta droga que se describen son diarrea y náuseas. Entonces, hasta el momento tenemos tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, nintedanib o pirfenidona que enlentecen la caída de la capacidad vital, pero no curan ni revierten la enfermedad lamentablemente. ¿Qué otros estudios se tienen hasta el momento para los casos de fibrosis que no son fibrosis pulmonar idiopática? Por ejemplo, una artritis reumatoide que tiene fibrosis progresiva. Entonces, además del tratamiento instalado por el reumatólogo, se puede agregar nintedanib para los casos que estén progresando. Lo mismo para casos, por ejemplo, de neumonitis por hipersensibilidad y que demuestre yo que tiene una enfermedad fibrótica progresiva, también puedo agregar nintedanib. Y hay una nueva medicación que es el nerandomilaz, que este año ha sido ya propuesto, que también tendría un poder antifibrótico, pero que todavía no está en nuestro país. Y bueno, acá básicamente es para conocer qué otros tipos de manejo tenemos para las complicaciones o comorbilidades de la fibrosis pulmonar. Por ejemplo, si hubiera una exacerbación aguda, se puede dar corticoides a altas dosis. Es muy común que el cáncer venga asociado a fibrosis pulmonar, entonces hay que estar atentos, sobre todo en los exámenes de imágenes, que es donde puedo yo obtener mayor información sobre alguna lesión sospechosa de lo mismo. Si caso hubiera de fibrosis con hipertensión pulmonar, pues hasta el momento he probado un medicamento que se llama treprostinil, que disminuiría también la presión a nivel de la arteria pulmonar. Si el paciente además tiene reflujo gastroesofágico, es recomendable manejarlo si es que lo tuviera en coordinación con los gastroenterólogos, porque el reflujo gastroesofágico también se ha asociado como factor de riesgo para fibrosis. Es muy común que los pacientes con fibrosis pulmonar tengan trastornos del sueño, apnea del sueño, y pues también se tienen que derivar con los especialistas en el tema para manejarlo. ¿En qué momento debería indicar oxigenoterapia para domicilio? Sería aquellos pacientes que ya tengan la determinación de oxígeno o menos de 60 mililitros de mercurio en una presión arterial de oxígeno menor a 60, pero es obtenida en un análisis de sangre arterial, o que tengan saturaciones menores a 88%, o una desaturación muy importante durante el ejercicio, entonces ya podríamos indicar oxígeno para domicilio. Trasplante pulmonar, hasta el momento sería el único tratamiento. En nuestro país ya hay alguna experiencia, sobre todo en salud, pero todavía están mejorando las cifras de eh, un acceso a este trasplante y también las cifras de una buena evidencia para desarrollarlos. Rehabilitación respiratoria, el paciente con enfermedad intersticial sí tiene que entrar a un programa de rehabilitación para fortalecer el tono de los músculos respiratorios y así disminuir algunos síntomas, sobre todo la disnea. En caso el paciente tenga una tos muy exigente, que sea por fibrosis, pues sí hay no, algunas alternativas como codeína, morfina a bajas dosis. Bueno, eso siempre manejado con su médico neumólogo. Creo que eso es todo lo que hasta el momento tengo para ofrecerles. Espero haber sido clara. Recuerden que
La fibrosis pulmonar tiene varios subtipos, es importante determinar la causa porque el pronóstico y manejo es viable y está en manos de sus médicos, pues ayudarlos en ese tema. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Venero. Al ver que no hay dudas al respecto y todo ha quedado claro, le pedimos por favor que nos brinde alguna recomendación adicional respecto al tema, ¿no? Em, para los pacientes sería eso, una vez que tengan incluso solo una radiografía, les digan que tengan sospecha de fibrosis, como que venir con calma a nuestros consultorios de neumología. En el Hospital Loaiza incluso ya tenemos separados días para atender solo fibrosis pulmonar. Se acercan al módulo de citas y pueden pedir consulta para fibrosis pulmonar y ya tenemos algunos consultorios designados. Ahí pues básicamente se evaluará si requiere, qué tipo de exámenes requiere, y luego justo identificar qué tipo de fibrosis tiene. Ya hemos visto que no todas son progresivas. Y lo mismo para los médicos, si hay en la audiencia algunos médicos que no son neumólogos, pues derivar a tiempo a los pacientes e incluso creo que podríamos hacer teleconsultas guiadas, porque si están en provincia, acá tenemos la teleconsulta, por algunos casos se pueden también discutir de forma virtual y ponemos nuestro equipo multidisciplinario a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Venero. Agradecemos a todos aquellos que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí podrán encontrar las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor, doctora Venero, tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.